Dijimos que hay que tener cuidado con nuestros pensamientos, porque del corazón, de nuestros pensamientos salen las malas cosas y las buenas cosas. El escritor de Proverbios dice que como es su pensamiento en su corazón, así es él. Así que debemos trabajar en nuestra mente, en nuestro pensamiento, en nuestro corazón. Y vamos a ver cómo pensaba Moisés. Le he titulado, Así pensaba Moisés. ¿Cuántos han escuchado de Moisés? Lo conocen, es un nombre prominente en las Escrituras, uno de los profetas mayores, que tuvo una comunión con Dios muy íntima, muy cercana, pero que era un hombre igual que tú y que yo. Y también batallaba. ¿Cuántos aquí batallan con cosas en su mente, Tenemos que entender eso, que tenemos una batalla, pero el Señor ahora vive en nosotros por su Espíritu Santo. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, el apóstol Pablo, hablando de nuestra mente, dice que hacía un ruego por las misericordias de Dios para que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y en el versículo 2 dice: no se conformen a este siglo. ¿Cómo piensa esta generación? El sistema del mundo, ¿cómo piensan? Diga, mal, porque no consideran a Dios. Y si hablan de Dios es nada más, pues, con otros propósitos, no alinear sus pensamientos a los pensamientos de Dios. Y Pablo dice: no se conformen a la forma en que piensa este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, de su mente, de su corazón, para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Es buena, muy agradable, grata y perfecta, inmejorable, maravillosa. Esa es la buena voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Pero muchos no lo hemos asimilado, ni entendido, ni pensamos en eso, porque nos pasan cosas malas o difíciles, ¿no? Y pensamos, no creo que esto sea la voluntad de Dios. Bueno, Romanos 8:28 dice que sabemos, diga sabemos. ¿Dónde es ese saber? Aquí, en nuestro corazón, que los que aman a Dios, todas las cosas buenas y malas nos ayudan para bien. Pero a veces sí, nuestra mente falla y decimos, ¿por qué Dios está permitiendo esto? Bueno, deberíamos preguntar, ¿para qué Dios está permitiendo esto? Porque la prueba de nuestra fe produce paciencia. Así que la renovación de nuestra mente es muy importante. Y la idea es que podamos cada vez pensar más como Dios piensa. Y solo lo podemos comprobar cuando pensamos conforme a lo que dice la palabra de Dios. Isaías 55, 8 y 9, lo mencioné hace 8 días, hablando el Señor a través del profeta Isaías, y nos pone muy claro cómo son los pensamientos de Él. Porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que los de nosotros, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos.
Hoy en la mañana en la clase inició, pero hay algo que luego en el mundo, por eso no debemos conformarnos a este mundo, se enseña que el hombre evolucionó de una condición de primate o de chango o de mono, como le quieras decir, o de un ser inferior al ser humano, a lo que ahora somos. Pero la Escritura nos muestra desde el primer libro, desde el primer capítulo, el segundo, tercero, que Dios creó al hombre como a imagen y semejanza de Dios, con una capacidad intelectual muy por encima de lo que hoy en día vemos en general, con una capacidad de razonamiento, de pensamiento, desde el primer hombre. Adán no era cualquier hombre, Eva tampoco, y los que siguieron también. Así que no hubo una evolución, no, hay un retroceso. El ser humano nos estamos a veces comportando como los animales irracionales, no como los seres humanos racionales que deberíamos de ser. Así que los pensamientos de Dios son más altos, pero nosotros podemos acceder al pensamiento de Dios conforme a su palabra. Y abra su Biblia en el libro de Éxodo. Y hacemos una invitación a que lean la Biblia, hermanos. A veces platicamos con otros hermanos, otros pastores, y meditamos y decimos, nosotros predicamos como pensando que ya leyeron la Biblia cuando menos una vez. Y muchos ni una vez la han leído completa. Fracciones, partes. Por eso a veces nos perdemos de cosas que Dios está hablando, porque pues no entendemos. Y al leer la Biblia, volverla a leer, entendemos el contexto y todo lo que Dios ha hecho, sigue haciendo y seguirá haciendo. Éxodo 1 habla de cómo Israel, Génesis termina al final con José que llegó a Egipto, José tomando el segundo lugar más poderoso en Egipto, y sus hermanos viniendo a él, su padre. Dice la Escritura que los que entraron en Egipto de la familia de Jacob eran 70. Fíjate, 70 nada más. Pero cuando ellos salieron, al cabo de más de 400 años, eran ya millones, incluyendo más de 600,000 varones listos para la guerra, o sea, ya maduros para poder ir a la guerra, de 70. Si lo quieres checar, ahí en Números 1:46 está el dato. Así que los israelitas durante todos esos años aumentaron en número y poder, y Faraón pensaba que podían ser una amenaza en tiempo de guerra. Se podrían unir con sus enemigos. Y entonces tomó la decisión de esclavizarlos y de matar a todo hijo varón. El propósito era erradicar la raza de los hebreos, porque al matar a todos los varones, al final de cuentas iba a terminar desapareciendo los descendientes de Jacob. Y aquí vemos cómo Satanás siempre ha ido en contra de los planes de Dios. Obviamente Faraón, movido lo más seguro por Satanás, quería parar la línea mesiánica de donde vino nuestro gran Salvador Jesucristo. Porque ¿de dónde viene Jesús?
de los judíos. Y pues Satanás nunca ha podido ni podrá. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Se acuerdan Natalia, que hizo una matanza de niños también? Y Herodes, cuando nació Jesús, mandó matar a los niños. Así que ahí está el pueblo siendo esclavizado, y en medio de eso, en Éxodo capítulo 2, nace Moisés con una sentencia de muerte. Imagínate, desde que naces, antes de nacer ya tienes sentencia de muerte. Faraón había dado la instrucción a las parteras de los hebreos que cuando nacieran los niños, hiciera un varón, lo mataran. Hiciera una niña, le preservaran la vida. Pero las parteras tuvieron temor de Dios. ¿Cuántos aquí tienen temor de Dios? Bueno, el que tiene temor de Dios no hace lo malo, lo que el mundo te incita a hacer, lo que el enemigo incita a hacer. Y fueron bendecidas por Dios, ¿sí o no? Obedezcamos al Señor, tengamos temor del Señor y Él nos va a bendecir. De tal manera que ellas no lo hicieron, y cuando las interrogaron dijeron, bueno, es que las mujeres de los hebreos son muy fuertes y las cristianas también. ¿Cuántos dicen amén? De tal manera que cuando llegamos ya el niño nació, no podemos hacer nada. Bueno, fíjate, en el versículo 11 y 12, en Hechos 7:23 dice que Moisés tenía 40 años de edad cuando visitó a su pueblo. O sea, me estoy saltando, no estoy leyendo todo, estoy haciendo una introducción de la historia de Éxodo, porque ustedes conocen la historia del Moisés y cómo la hija de Faraón. Mira, el que quería destruir la línea mesiánica, Dios los usó para preservarle la vida a Moisés. Ese es nuestro Dios, hermanos. Los pensamientos de Dios están por sobre nuestros pensamientos. Habrían dicho, no, vete al desierto y huye con los niños para protegerlos. Dios tiene cuidado de su pueblo, hermanos. Y en la misma casa del faraón, ahí creció Moisés. Y según Hechos 7, durante 40 años estuvo en palacio de Faraón. Y en eso él vio conflictos. Seguramente Dios ya le había revelado su misión, que era una misión especial para liberar al pueblo de Israel. Y de repente vio a un egipcio maltratando a uno de sus hermanos y lo mató. Conocemos la historia. Y tuvo que huir. Dios había planeado usar a Moisés para rescatar a su pueblo de los egipcios, ¿sí o no? Sí. Pero no hay que también conocer el tiempo de Dios. Él debió haber esperado 40 años más, pero el Señor en sus planes lo envió a su escuela en el desierto. ¿Cuántos saben que el Señor tiene una escuela en el desierto? Y a veces cuando tú y yo pasamos por situaciones de enfermedad, de pérdidas de seres queridos, de problemas financieros, en la familia, etcétera, hay un desierto ahí donde Dios quiere enseñarnos y prepararnos para seguir adelante. Así que 40 años en palacio, con todo lo que humanamente podríamos decir que se anda buscando. Poder, fama, dinero, comodidades, todo lo mejor de lo mejor. ¿Y en el desierto qué hay? Lagartijas, víboras. Para dormir, pues una piedrita ahí.
y el suelo duro, polvo, no hay abundancia de comida, no hay abundancia de agua, no hay quien te sople ahí no hay ventilador, no hay aire acondicionado. Y Moisés fue al desierto. Dios había predicho que su pueblo estaría como esclavo en Egipto durante 400 años, Génesis 15:13. Así que Moisés se adelantó por 40 años. Mira, yo he visto hermanos que tienen llamado para servir al Señor, pero no esperan el tiempo del Señor. Y hacen cosas. Obviamente servir al Señor en un llamado ministerial, porque en el servicio general que todos tenemos, ¿cuándo debe ser? Ya, siempre. Así que Dios preparó a Moisés en el desierto y a su pueblo todavía lo mantuvo en el horno de los ladrillos, literalmente, y con un trato rudo y trabajando. Pero Dios no los había olvidado. ¿Te has sentido olvidado por Dios? Dios no te olvida. Dios no olvida a ni uno de sus hijos. La Escritura dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren en lo natural, Dios dice, yo nunca te voy a dejar. Nunca. Pero Dios tiene planes perfectos, diga perfectos. Por eso, mientras más nos conformemos a su pensamiento, mejor pensaremos y mejor viviremos. Porque todo en Él es perfección, hermanos. Las aflicciones que puedas estar pasando, puede ser que Dios esté tratando algo en tu vida. Vamos a Éxodo 2, 23 y 25. 23 al 25. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, el que quería matar a Moisés. A ese se refiere. Porque no solo hubo un rey, hubo varios. Pero aquí el que quería matar a Moisés murió. Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Pareciera que, ¿será o no serán? No, es una redundancia. ¿Cuántos saben que Dios te reconoce aunque sea la noche más oscura? En estos días que se ha nublado, en la noche hay menos luz y hay ciertos lugares donde está muy oscuro. Pero dice, lo reconoció el Señor. Dios no había olvidado los sufrimientos de su pueblo y escuchó su gemir, y en respuesta a su gemir trajo a su siervo del desierto nuevamente a Egipto para sacar a su pueblo fuera de la tierra donde habían sido oprimidos. Y Dios lo haría con una exhibición poderosísima de su poder y de su gloria, hermanos. Creo que en este punto es la exhibición más grande de poder de Dios después de la creación. ¿Cuántos han escuchado ese canto que dice, Dios hizo todo con su gran poder? ¿Nadie? Es un canto de niños, pero yo a veces canto cantos de... Dios hizo todo, Dios hizo todo, Dios hizo todo con su gran poder. No, después se las paso.
¿Qué hizo para sacar al pueblo de Israel de Egipto? Manifestó su gran poder, hermanos. ¿Cuántos dioses tenían en Egipto? Muchísimos. Nuestro Dios es un Dios, el Dios poderoso, el todopoderoso, el Dios soberano. Nadie le dice que no. Nadie. Lo que Él ordena se cumple. Obviamente nos dio libre albedrío, ¿no? Y vamos y presentamos el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Muchos lo rechazan. Pero cuando Él ordena algo como fue ahí en Egipto, ningún Dios se opone a Él. Aunque quieran, no pueden. Y en la Biblia encontramos casos como el de Elías y los profetas de Baal y muchos otros. Capítulo 3. Dice que Moisés, ¿qué hizo durante esos 40 años? Porque ahí ayudó a unas jovencitas que estaban siendo molestadas por unos pastores, las hijas de Jetro, y pues fue acogido ahí en la familia. Entonces, ¿qué se hacía en el desierto, ahí en Madián? Pastorear ovejas. Entonces dice que Moisés apacentaba las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Los madianitas eran parientes lejanos de los judíos. Y llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Es algo extraordinario lo que estaba sucediendo. Pero viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. ¿Quién estaba en medio de la zarza? El ángel de Jehová es una teofanía para nuestro Señor. Pero nuestro Señor es Dios. Y dice que le habló de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Ahora, Moisés aprendió muchas cosas que iba a necesitar para guiar al pueblo de Dios en el desierto. ¿Cuántos años estuvieron en el desierto? 40 años. ¡Wow! O sea que Moisés vivió en el desierto, ¿cuántos años? 80 años, hermanos. 40 en el palacio, 40 en Madián, y cuando el pueblo fue liberado, Dios los quería meter rápido a la tierra prometida. Y los llevó del monte Sinaí al Negev, que es el sur de Israel. Estudien también los mapas, hermanos. Abajo del Mar Muerto es la zona del Negev. Y por ahí llegaron para hacer su incursión Josué, Caleb y los otros 10 espías. Por ahí entraron. Que Dios los mandó a reconocer la tierra. En poco tiempo Dios quería meterlos para que disfrutaran de la tierra que Él le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, sus patriarcas, sus ancestros. Pero ¿qué hicieron? No le hicieron caso al Señor, hermanos. Sus pensamientos estaban influenciados por los egipcios. Y vieron a los gigantes y dijeron: no, aunque vieron que la tierra era realmente muy buena, y vieron que fluía la leche y la miel, y Dios les había dicho: yo ya se las he entregado. Bueno, pero ¿cuántos saben que Dios ya sabe lo que iba a suceder? ¿Cómo estaba el corazón de ellos? Entonces Moisés tuvo que vivir otros 40 años en el desierto. Y pastorear las ovejas le enseñó muchas cosas para
guiar al pueblo de Dios en el desierto. Así que aquí en el monte de Horeb, que es el monte Sinaí, Jehová se le apareció en una zarza que ardía en fuego, pero no se consumía. La zarza nos sugiere la gloria de Dios presente ahí. Y cuando la gloria de Dios descendía, había un mandato: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, ¿qué es? Es santo. ¿Cuántos saben que el Señor está presente aquí? Por eso no nos comportamos como en cualquier lugar. Tenemos respeto a la gloria de Dios, la presencia de Dios. Así que todos deberíamos ser como la zarza ardiente, ardientes para Dios, pero no nos consumimos, le servimos y le glorificamos a Él. Versículo 5, y dijo el Señor: no te acerques, Moisés, quita tu calzado en tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y el Señor le habla a Moisés y le promete rescatar a su pueblo de Egipto y llevarlo y meterlo a la tierra de abundancia, la tierra de Canaán, que estaba habitada por 6 naciones paganas. Eso dice el versículo 8 más adelantito. Y Moisés reconoció que ese lugar era santo al quitarse el calzado. ¿A dónde regresó Moisés cuando salieron de Egipto? A ese mismo lugar. Ahí fue donde el Señor le entregó sus leyes y preceptos. Ahí fue donde también el pueblo adoró a un becerro de oro y dijeron: este es nuestro Dios que nos sacó de Egipto. Diga, ¿dónde está el? Pensaban como los egipcios. Un animal, decían que los había sacado de Egipto. Además, ellos vieron cómo fue elaborado, fabricado por Aarón. Ellos le dieron sus cadenas, sus anillos, sus aretes y todo para que fundiera el oro y de ahí formara una figura de un becerro, un toro. En Egipto, ¿qué tenían de dioses? Mira, el dios mosca, el dios rana, y párale de contar, el piojo. Todas las plagas fue una confrontación del Señor hacia los dioses de los egipcios, el dios del río Nilo, etcétera. Versículo 6. Y dijo el Señor a Moisés: y hoy en día a ti y a mí, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham. Ahora, nosotros, el apóstol Pablo en Gálatas dice que los que somos de la fe somos ¿qué? Descendientes de Abraham, espiritualmente hablando, no en cuanto al linaje natural de Abraham, porque hoy en día hay un movimiento donde todo el mundo quiere ser judío. Mira, yo soy mexicano, michoacano, pero espiritualmente soy de la descendencia de Abraham por la fe en Cristo Jesús. Así que dice: soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Bueno, a Dios nadie le ha visto jamás. Eso dice el apóstol Juan: el unigénito Hijo de Dios, Él le ha dado a conocer, no en lo físico, sino en la manifestación del corazón de Dios, la paciencia de Dios hacia nosotros.
Así que Moisés no fue con un Dios nuevo al pueblo de Israel, a querer animarlos, o con una doctrina nueva, o con una enseñanza que los hiciera sentir mejor, que les levantara la autoestima. Tú eres un triunfador, pero andaban cargando y el latigazo en la espalda. No. Él les traía la revelación y la palabra poderosa del Dios de dioses y Señor de señores, del Rey de reyes, el único y sabio Dios. Había una nueva revelación de Dios ahora a su pueblo. Versículo 7. Dijo luego Jehová: yo he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, 6 naciones. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, le dice el Señor a Moisés, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Seguramente a Moisés le vinieron muchísimos recuerdos de cómo había estado en Egipto, cómo quisieron matarlo. Y seguro hubo sentimientos ahí en su mente y en su corazón. Y fíjate cómo pensaba Dios, y aquí empezamos a ver cómo pensaba Moisés. Desde antes dijo: no me van a reconocer como el líder, que yo los voy a liberar, y tú, lo que mencionamos, quiso poner paz entre ellos. No, ¿por qué? ¿Por qué maltratas a tu hermano? ¿Quién te ha puesto por juez entre nosotros? Y después mató al egipcio. Versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y el Señor le respondió: ve, porque yo estaré contigo. ¿Quién iba a estar con Moisés? Ahora, ¿quién está con nosotros? Fue la promesa de nuestro Señor Jesucristo antes de partir. Yo estoy con ustedes todos los días, todos los días. Y Moisés respondió, el Señor le respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirán a Dios sobre este monte. Moisés le dijo a Dios prácticamente: no soy capaz para ese trabajo. ¿Cuántos aquí han pensado? Es que no sé cómo compartirle a alguien, no sé cómo orar, no sé cómo. Bueno, el Señor está con nosotros, tenemos su palabra. Pero lo único que le dijo el Señor: yo voy a estar contigo. ¿Cuántos quieren algo más que eso? Yo es lo único que pido, que su presencia esté conmigo. Moisés, después, ya en todo ese periodo del desierto, dijo: no, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Yo no voy a ningún lado. No. Es infructuoso, peligroso, arriesgado, etcétera, si el Señor no está con nosotros.
Y le dijo, fíjate cuál señal le dio, de que todo lo que Dios había dicho se iba a cumplir. Voy a liberar al pueblo. Le dijo, la señal que tú vas a conocer que yo soy Dios y que yo te lo dije, es que vas a salir y van a venir a este monte y me van a adorar. ¿Sucedió sí o no? Dios siempre cumple lo que promete. Mira, Moisés puso, como tú y como yo, a veces muchas excusas, pretextos. No soy el adecuado, en el capítulo 3, versículo 11. ¿Qué les voy a decir? Capítulo 3, versículo 13. No, yo no tengo autoridad, capítulo 4, versículo 1. No soy elocuente, versículo 10 del capítulo 4. No, pues hasta tartamudeo. No soy reconocido como alguien muy exitoso, capítulo 5, versículo 22 y 23. Es más, no me van a aceptar, capítulo 6, versículo 12. Y a veces pensar, no, ni me van a aceptar, ni me van. Y vamos y compartimos y oramos y la gente recibe. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, hermano. Y yo a veces digo, así estoy como Moisés, pero Dios está con nosotros, hermanos. Hay veces que me preguntan, ¿a poco te pones nervioso todavía cuando predicas? Claro que sí, pero yo sé que el Señor está conmigo. Y en toda mi capacidad y posibilidades me pongo a estudiar, a escudriñar, a orar, a prepararme. No me paro aquí así a ver qué Dios me da así nada más. Porque así yo llegué a ver que muchos lo hacían en otro tiempo, no sé si ahora todavía lo hagan. Donde abras. Mira lo que le dijo en el 4:10 Moisés al Señor. Dijo Moisés a Jehová, ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy torpe en el habla y torpe de lengua. Y el Señor le dijo, ¿quién le dio la boca al hombre? ¿Quién te dio tu boca? Dígalo bien. Dios. ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. ¿Y qué hizo Moisés? En lugar, gloria a Dios, Señor, yo con eso tengo. Ay, Señor, envía otro, en otras palabras, es todo eso que dice ahí. Envía otro, no, a mí no. Muchos hemos rechazado la bendición que nos da el Señor de servirle. ¿Sabías que es una bendición servirle? Muchos lo han puesto como que, ay, es el gran. No, hombre, es una bendición, hermano. Servir al Todopoderoso, al que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, al que nos da vida todos los días, y comida, y sueño, y camita, y ropa, y a Él le servimos, hermanos. Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Y él dijo, ay, Señor, envía otro. Versículo 14, dígale al de al lado, ahí nos hablan. ¿Qué hizo el Señor? Se enojó con Moisés. ¿Cuántos quieren que el Señor se enoje contigo? Bueno, el Señor se enojó con Moisés. Y le dijo, pues voy a poner a Aarón, versículo 15, tú hablarás a él
y pondrás en su boca las palabras. Mira, el que se niega a servir al Señor, como Él dice, se pierden muchas bendiciones. Y les voy a enseñar lo que han de decir. Y Él hablará por ti al pueblo, Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para Él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales. Mira, por otro lado, en realidad, las deficiencias que Moisés veía en él fue la razón por que Dios lo seleccionó. Por un lado es positivo y por el otro lado negativo. Porque los autosuficientes, no, Señor, ¿por qué no me escoges a mí? Yo predico mejor que ese que está ahí, y enseño mejor, y es más, conozco más, y yo esto y yo aquello. Hablo muy elocuentemente. No tengo una unción, no, hombre, impresionante, que nada más paso y se quedan así. Bueno, Dios usa ¿a quién? A los humildes. Pero tampoco seamos tan testarudos como Moisés. ¿Debemos reconocer nuestras incapacidades? Sí. Mira, te voy a decir una cosa. Nunca creí yo que pudiera estar predicando la palabra. Es más, pues antes de conocer al Señor, no conocía nada del Señor, menos al Señor. Nada. Y que un día yo estuviera predicando, no me sentía capaz. Roxana me preguntaba por muchos años, ¿verdad que Dios no te ha dicho que vas a ser pastor? Y yo le decía, no. Pero un día dijo el Señor, sí. ¿Y qué hicimos? Pues, Señor, tú sabes, soy como Moisés. Tardo para hablar y no. Y sí sé pastorear chivos, y borregas y vacas. Pero es un honor, hermano, servir al Señor. No todos podemos estar parados aquí, pero todos podemos servirle ahí donde estamos. ¿Cuántos creen que sería una bendición que cada uno de nosotros le compartiéramos a alguien y que se convirtiera en este año? Y que lo ayudaras a afirmarse en el Señor. Mira, si somos 100 y tantos, ¿cuántos serían en un año? Con uno, cerca de 300. Y no es por tener números, no. Es porque haya almas salvas, pero que a la vez sirvan al Señor. ¿Cómo creció la iglesia primitiva? Así. Predicaban el evangelio y le seguían predicando por otro lado, y los que creían iban y predicaban, y los otros seguían predicando, y fue el tiempo glorioso de un crecimiento de la iglesia, porque el Espíritu Santo les daba ese valor. Pero ahora el Espíritu Santo es el mismo, hermanos. ¿Quién ha cambiado? ¿El Espíritu Santo o nosotros? Nosotros. Versículo 13, dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes. Y si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les voy a decir? Cuando te preguntan quién es tu Dios, ¿qué les dices? Pues Jehová, ¿no? O Jesucristo,
Jesucristo es Dios. Y el Señor le respondió a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió. Así que Moisés conocía al pueblo de Israel y estaba pensando: yo voy a decirles que vengo. Van a decir: ¿y cómo se llama? Mira, es aquí la primera vez que Dios se revela como Jehová el gran yo soy, en un punto determinante para el pueblo de Israel. El castellano Jehová, como ahora nosotros lo tenemos en las Biblias, viene del hebreo de 4 letras, Yahvé, YHVH. Para nosotros es impronunciable, pero con las vocales suplidas por Elohim y Adonai, otros nombres de Dios, se formó Jehová. Y es la primera vez que Dios se identifica como Jehová, el Dios de los hebreos. El nombre, el gran yo soy, proclama que Dios es existente en sí mismo, suficiente en sí mismo, eterno y soberano. Así es nuestro Dios, hermanos. Yo soy el que soy. Ese es el nombre glorioso de nuestro Dios. El que ha existido, existe y existirá por toda la eternidad. El que no tiene principio ni tiene fin de días. El que reina por los siglos de los siglos. Amén. Y con Él estaremos, hermanos. Versículo 15 del capítulo 3. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, me ha enviado. Este es mi nombre para siempre. ¿Quién? Jehová, el Dios de vuestros padres. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad los he visitado y he visto lo que se les hace en Egipto, y he dicho: yo los sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, a una tierra que fluye leche y miel. Y le dice a Moisés: oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le dirán: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé, ¿cuántos saben que Dios sabe todo? Mas yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir, sino por mano fuerte. ¿Quién tiene esa mano fuerte? Él. Nosotros no. Él. Pero yo extenderé mi mano, dijo el Señor, y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él. Y entonces los dejará ir. Las maravillas que dice, muchos pensarán: ay, unos atardeceres, o qué irá a hacer. No, todas las plagas que les envió. Esas son las maravillas que Dios haría para que los dejaran ir. Y yo daré a este pueblo, o sea, al pueblo de Israel, gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgan no vayan con las manos vacías.
sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondrán sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojarán a Egipto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que Moisés fue fortalecido por esta revelación de que Dios estaba presente con ellos y que su plan era rescatarlos, sacar a su pueblo, de que diles que pronto serán liberados. ¿Cuántos saben que nosotros pronto seremos liberados de todas las aflicciones? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, y cuando nos lleve con Él, mira, se acabaron. Tú ya conoces la Escritura. No más dolor, no más temor, no más llanto, no más abrigos para el frío, ni nada. Y la prueba para Faraón era, Dios nos dijo que nos dejara ir camino de 3 días a adorarle en el desierto, para ofrecer sacrificios a Jehová. Pero ¿qué dijo Faraón? ¿Y quién es Jehová? ¿Y qué dice la gente en general cuando les hablas de Dios? ¿Y quién es? Tan cerca pero tan lejos de Dios. ¿Se acuerdan de aquel rey el rey Agripa? Que Pablo ahí le predicó sobre Jesucristo el evangelio completo. ¿Y qué dijo? Después le seguimos, Pablo. Por poco y me convences de ser cristiano. Y Pablo dijo, ya sea por poco, por mucho, conviértete. Porque es de vida o muerte, hermanos. Así que Dios les está diciendo, mira, cuando yo termine de tratar con ellos con mis maravillas, los egipcios van a estar tan ablandados, tan atemorizados, tan asustados, van a saber que sus dioses no son dioses. Y mira, muchos se dan cuenta de que sus dioses no son dioses y siguen ahí cargándolos y siguen ahí haciéndoles, sirviéndoles. Lo lógico era que, no, pues Él es el único Dios verdadero, no, nuestro Dios, ninguno pudo, nada. Digo, no, los voy a tratar de tal manera que cuando ustedes salgan, les van a dar todo. Mira, algunos comentaristas han dicho, era como Dios diciéndoles, todo lo que no les pagaron por todo su trabajo, se los voy a pagar. Es como la liquidación o compensación por todo el trabajo duro y la esclavitud que bajo el yugo de los egipcios tuvieron. Y Moisés seguía dudando, hermanos. Éxodo 4 del 1 al 9, no lo vamos a leer, tú lees estos capítulos. Moisés seguía dudando de que el pueblo, ya no de Dios, sino que el pueblo aceptaría como portavoz de Dios. Y Dios le da 3 señales a Moisés, o milagros, para que él estuviera seguro de que todo se iba a hacer como él había dicho. Su vara, ustedes conocen que le dijo, tírala al suelo, y se convirtió en culebra. La tomó por la cola y se volvió otra vez vara. Su mano le dijo, métela en tu seno, y cuando la sacó, ¿cómo salió? Leprosa. Y luego vuélvela a meter y salió libre de lepra. Las aguas del Nilo derramadas sobre la tierra se volvieron ¿qué? Sangre. Estas señales, fíjate, fueron diseñadas por Dios para convencer al pueblo de Israel que Moisés había sido enviado por Dios.
Y la primera hablaba del poder de Dios sobre Satanás, la serpiente antigua. ¿Cuántos saben que Dios está sobre Satanás? Satanás tiene que pedirle permiso para algunas cosas. Nuestro Dios es soberano, hermanos, todopoderoso. Y tú conoces la historia cuando fueron con Faraón, que los hechiceros que tenía ahí también lograron que sus varas, pero ¿qué hizo la vara de Aarón? Se comió a las otras. La victoria de Dios sobre el pecado, la lepra era una ilustración del pecado. Y la sangre, la muestra de cómo Israel sería rescatado por sangre en lo físico y en lo espiritual. Nosotros somos limpiados por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y tú conoces que allí inició la Pascua en Egipto antes de su salida. Pero Moisés, versículo 10 al 17, aún se resistía a obedecer a Jehová, todavía con lo del habla. Pero quiero decirte una cosa, Dios nunca nos mandará a hacer algo sin darnos la capacidad de hacer ese algo que nos mandó a hacer. Nos dijo, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. ¿Nos está mandando a la guerra sin espada? No, nos ha dado la espada de su palabra. Nos ha dado la capacidad de poder ir y predicar el evangelio a toda criatura. Solo que no queremos. Pablo lo decía de una manera que decía, no me avergüenzo del evangelio. Hoy el problema es que muchos cristianos se avergüenzan del evangelio. Se avergüenzan de que los identifiquen como cristianos, porque no piensan igual que Dios. Pablo se gozaba, decía, no me avergüenzo. Oye, ¿cómo me voy a avergonzar si es poder de Dios para salvación a todo el que cree? ¿Cómo? ¿A poco te avergonzarías de sacar un manojo de billetes si hay de 1,000, ¿no? De a 1,000 y darle a alguien que esté en necesidad? Toma, ¿te avergonzarías de darle eso? Vergüenza es que se lo quitaras al que lo necesita, ¿no? Pero lo que nosotros tenemos es mucho más que un gran puño de billetes de a 1,000. Es el poder de Dios para vida eterna, hermanos, para salvación a todo el que cree. Así que no hay pretextos, dile al de al lado, no hay pretextos. Conoces el evangelio, tienes el poder de Dios para transmitirlo a otros. Eres cristiano, nacido de nuevo, tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, somos templo del Espíritu Santo de Dios. Versículo 18 al 23 de Éxodo 4, 40 años después de su huida a Madián, Moisés volvió a Egipto por mandato de Dios y con la bendición de su suegro. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Lo bendijo, Jetro. Regresó con su esposa Séfora, sus hijos Gersón y Eliezer, y una vara. Ay, Señor, me hubieras dado un tanque de guerra. Una vara. Lo que en el versículo 2 es una vara simple, cuando el Señor le dijo, tírala y cógela. En el versículo 20 es la vara de Dios, hermanos. Extendía la vara Moisés y Dios derramaba su poder sobre el pueblo de Egipto y les mandaba las plagas. Cuando extendió su vara en el Mar Rojo, ¿qué pasó?
se abrió el mar rojo. Le dijo, extiende tu vara. Una simple vara con la que salió Moisés de Madián se convirtió en la vara poderosa de Dios, hermanos. El Señor usa objetos simples, ordinarios, para hacer cosas extraordinarias. El Señor usa personas normales como tú y yo para hacer cosas extraordinarias, hermano. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Mira, a lo necio del mundo, a lo vil y a lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a lo sabio de este mundo. Y yo digo, gracias, Señor. Porque no hay muchos sabios entre ustedes, decía Pablo, ni muchos ricos, ni muchos poderosos. Había algunos, porque dijo, no hay muchos. A ver, levanten la mano los sabios, los ricos y los poderosos. A lo mejor aquí solo lo necio del mundo. Yo era bien necio, como tú posiblemente. ¿Cuántos eran medios necios aquí? Por años me habló en mi trabajo un hermano del Evangelio. Yo le decía, hermanito Lalo, me burlaba de él, ni sabía de lo que me hablaba. Tenía 2 bibliotas él ahí en su escritorio, pero me hablaba de, es que Dios tenía el entendimiento entenebrecido. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos como era yo, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Pero el Evangelio es poder de Dios para traer la luz, para que les alumbre el Evangelio de Dios. Así que nadie podemos decir, es que yo no puedo. No quieres, es otra cosa. Y ese es el pensamiento de nosotros. Que lo haga otro. Que lo haga Pablo, que lo haga Víctor, que lo haga Héctor, que lo haga otra hermana. Yo no. Pero Dios nos está llamando a todos, hermanos, a cambiar nuestra manera de pensar. Urge en estos tiempos que seamos compartidores de las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús, hermanos. Muchos quieren que les prediquen que van a parar de sufrir. Eso no dice la Biblia. En el mundo tendremos aflicciones, pero en las aflicciones la mano poderosa de Dios en nuestras vidas. O que Dios te va a bendecir en todo. No. A veces nos bendice y a veces nos da un apretón. A veces estamos sanos, a veces estamos enfermos. Como Pablo decía, en apuros, pero no estoy desesperado. A veces estoy derribado, pero no destruido, porque el que nos sostiene es el Todopoderoso, hermanos. A ver, Moisés iba con una varita. ¿A quién se estaba enfrentando? Al hombre más poderoso que existía en ese tiempo en el mundo conocido. Ni más ni menos. Es como si tú vas y te le paras a Biden o a Putin o al de China o al de Corea del Norte. Dale una visitadita al de Corea del Norte. O al de Irán y te le paras y les dices, vengo a hablarte de Jesucristo, el único Dios verdadero, el único Salvador del mundo. Fue delante del hombre más poderoso y le dijo lo que Dios le ha dicho que le dijera. Dios no nos mandó a ver qué se te ocurre decirle. No, tenemos la palabra profética más segura. Tenemos la palabra de Dios, hermanos. Y la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es como una espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Y discierne qué? Los pensamientos. Necesitamos que la palabra penetre y discierna, separe nuestros pensamientos, los que son míos y los que vienen de Dios.
y las intenciones de nuestro corazón. Tú estás pensando jugar al cristiano, ten cuidado, porque la palabra de Dios discierne nuestros pensamientos. Y tú sabes si estás ahí entre, yo hago lo que yo quiera. La palabra discierne que tú eres en lugar de Dios. Yo hago las cosas como yo quiera, a mi manera. No, deben ser como Dios dice. Como Dios dice. Ahí es donde hay bendición. Ahí es donde hay victoria. Las maravillas que Dios mandó a Moisés a hacer delante de Faraón impactaron todo el imperio egipcio, impactaron a los israelitas. Y si tú te acuerdas, cuando entraron 40 años después para conquistar Jericó, los espías, ¿qué les dijo Rahab la ramera? Hemos oído lo que Dios hizo con los egipcios y cómo cruzaron el Mar Rojo, y habían oído, y ella se convirtió. Nada más ella y su familia se salvaron, porque todos los de Jericó habían escuchado lo que Dios había hecho, y había sido 40 años antes, pero no se les borraba de su mente. Faraón fue advertido, si no obedecía, Dios mataría a su hijo, que fue la última plaga. ¿Y qué hizo? No, ¿cuál era el dios de los hijos? Había un dios, Osiris. Pero ¿sabes qué? Nadie se para delante de Dios. Y todos los primogénitos en Egipto murieron. Ese es el Dios que nos llama, hermanos. Así piensa Dios. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de bien y no de mal. Eso le dijo al pueblo de Israel cuando fue llevado cautivo a Babilonia. ¿Por qué fueron llevados cautivos? Por desobedientes. ¿Cómo estamos en la obediencia a Dios, en el servicio a Dios? ¿Vamos a seguir como Moisés al principio, o al final vamos a decirle, Señor, lo que tú digas? Y por 40 años siguió y aguantó a un pueblo rebelde y contradictor, porque él sabía que a quien servía era el Todopoderoso. Así que por eso ustedes me aguantan a mí, porque ¿cuántos dicen, yo voy a servir al Señor? Ya quiero cambiar mi manera de pensar, de que me sirvan, que me esto, que me aquello, que me hagan. Vamos a dar de lo que hemos recibido, hermanos. Lo que recibimos de gracia debemos darlo. Y así como Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto, cuando tú y yo cambiamos nuestros pensamientos como los pensamientos de Dios, muchos serán liberados del poder de Satanás al reino de nuestro Señor Jesucristo. Así que tenemos algo muy grande delante, hermanos. Y el mundo cada vez se va a ir más en su forma de pensar lejos de Dios. Nosotros debemos estar cada vez más cerca y llevar a otros a que conozcan a este Dios glorioso, maravilloso, bueno, poderoso. Ponte de pie, hermano.